martes 9 de noviembre de 2021. Soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. Magistrado Vicente Sánchez Villanueva juramentó como nuevo miembro del Pleno del JNE. En Convención Internacional del JNE proponen campañas educativas contra noticias falsas. En la entrevista de hoy, todo sobre las modificaciones a las normas electorales para comicios del 2022. Comenzamos desarrollando nuestra información. La Oficina Nacional de Procesos Electorales visitó las sedes de los partidos políticos, ello para supervisar ingresos y gastos. Veamos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha iniciado visitas a las sedes de organizaciones políticas con el propósito de confirmar la veracidad de lo que han reportado como ingresos y gastos del año 2021, correspondientes tanto a su financiamiento privado como al público. Durante los meses de noviembre y diciembre, auditores del ente público llevarán a cabo procesos de supervisión de las finanzas de Avanza País, Partido de Integración Social, Juntos por el Perú, Partido Político Nacional Perú Libre, Partido Morado, Alianza para el Progreso, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular. En los tres primeros casos, la OMPE revisará la documentación que sustenta los ingresos de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones generales 2021. En los otros 5 casos, la OMPE también supervisará el financiamiento privado que han tenido los partidos en las campañas previas a los recientes comicios y además el destino que dieron a los recursos del Estado recibidos a lo largo del año en curso. Las organizaciones políticas están obligadas a presentar reportes de ingresos y gastos que la OMPE verifica, procesa y publica en su portal web, para que esté al alcance de la ciudadanía a través del aplicativo Claridad. Los mecanismos de rendición de cuentas establecidos por la Ley número 28094 se aplican en cada proceso electoral para candidatos y organizaciones políticas. Su objetivo es evitar que las campañas sean financiadas con dinero procedente de actos ilícitos como corrupción y narcotráfico. Bien, y tras la inauguración de la Convención Internacional, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, señaló que este evento identificará oportunidades de mejoras para los próximos procesos electorales. Los resultados que tengamos ahora servirán para el futuro, para cuando no estaremos, y eso es parte del ejercicio de la democracia. Estas fueron las palabras del presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, tras destacar la connotación especial de la inauguración de la Convención Internacional. Creo que con su presencia y con su intervención y su participación se enriquecerá no solamente el Jurado Nacional de Elecciones, sino lo que es más importante, la democracia para los que vienen detrás, para que actos como los que hemos vivido negativamente no se repitan, ¿no? Y para que haya serenidad en un país tan diverso en el que las polarizaciones perjudican y los odios hacen mucho daño. Nada se puede positivamente construir sobre la base del odio, sino es más odio y más odio. Esperemos, por tanto, que esta luz que significa vuestra intervención en este evento, en esta convención internacional, nos ilumine a todos. Aseveró que actualmente en el JNE se continúa viviendo las secuelas, por ello existe un número importante de acciones judiciales, incluso una comisión de investigación en el Congreso que revisa todo lo que los organismos nacionales e internacionales han dicho. Una etapa muy fuerte, muy dura, muy compleja, pero que no digo que hemos superado porque no se ha superado todavía. Estamos viviendo las secuelas en el Jurado Nacional de Elecciones. Hay un número importante de acciones judiciales, acciones constitucionales e incluso una investigación en el Congreso, ¿no?, para revisar lo que los organismos internacionales han dicho que es correcto. Bueno,
Los organismos internacionales, nacionales e internacionales en sus informes son elocuentes y están publicados. Los países extranjeros, europeos, Canadá, Norteamérica además y otros, han reconocido al presidente de la República y a los congresistas y a los miembros del Parlamento andino porque su legitimidad de origen está garantizada. Han sido elegidos transparentemente. Agregó que hemos estado y seguiremos llenos de información falsa, destinada a difamar, a asentar la desconfianza y el odio, y los peruanos merecemos una sociedad pacífica. Y ahora tenemos información en vivo con nuestra compañera Kerstinina, quien se encuentra con el asesor electoral del Programa de las Naciones Unidas, Juan Luis Martínez, uno de los participantes de esta convención. Kersti, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Paloma. Muchísimas gracias por el pase. Muy buenos días a todos los que nos ven. Muy bien, estamos aquí en el evento, en la convención internacional organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Me acompaña el señor Juan Luis Martínez. Él es asesor legal del Programa de las Naciones Unidas. El tema que se abordó en esta mañana fue el de los medios de comunicación, cómo regularla mediante la legislación electoral, su uso en procesos electorales sobre todo. Por favor, coméntenos la relevancia de este proceso que implica a organizaciones políticas, medios de comunicación, entre otros. Bueno, la información es básica, ¿no?, para que el votante y para que el proceso electoral funcione bien, así que el evento de hoy ha sido básicamente la discusión de cómo se desarrollaron las elecciones de este año y un poco ver a futuro qué se puede hacer para que sean mejores, ¿no? Y se han debatido temas muy interesantes, ¿no?, como el tema de la libertad de expresión, como la importancia cada vez más de la educación al ciudadano, ¿no?, educación digital, como nosotros como ciudadanos tenemos que leer y navegar sobre todas estas noticias que nos vienen sobre todo de plataformas digitales, ¿no?, que todos usamos al día a día, el WhatsApp, el Twitter, Facebook, ¿no? Vienen muchas noticias y tenemos que saber interpretarlas y saber lo que es verdadero, lo que es falso, ¿no? Y esto es una problemática en muchos países del mundo. Perú no fue una excepción en las elecciones pasadas. Y bueno, pues es un tema que se tiene que trabajar mucho por parte de los órganos electorales y otros muchos para educar a la ciudadanía, ¿no?, cómo interpretar las noticias. Ciertamente, en las últimas elecciones, este tipo del uso de las redes sociales, su mal uso en todo caso, se vio evidenciado. Entonces, ¿qué recomendación, aparte de la educación al ciudadano, se le da a esta problemática? Bueno, aquí había periodistas, había instituciones, ¿no?, y han salido temas que también son relevantes y que han funcionado bastante bien en otros países, que es el tema de la autocensura o la autorregulación, que es básicamente cuando algunos medios, pues ellos mismos determinan qué noticias deberían salir o no, si se tiene la información fáctica, ¿no?, de la veracidad de la información. Es muy importante que las noticias no salgan, o la información no salga sin más, sino que sea realmente contrastada, ¿no?, verificada, etcétera. Es muy importante también el tema de las alianzas, ¿no?, que haya instituciones y sobre todo la sociedad civil, que tiene muchos expertos en ella, pues que trabajen conjuntamente pues para que la información que fluya a la ciudadanía sea lo más veraz posible, ¿no?, y que cuando salgan noticias falsas, que siempre las hay, siempre las ha habido, se puedan contrarrestar, ¿no?, con plataformas que ya se están creando, ya existen en el país, en Perú, pues para verificar noticias, ¿no? Claro que sí, de hecho el Jurado Nacional de Elecciones cuenta con su verificador. El Comité de Fact-Checking se encarga pues de realizar este tipo de verificaciones, ¿no?, las noticias que se difunden en el contexto electoral. ¿Qué podría decir respecto de ese avance que da el Jurado Nacional de Elecciones? Sí, hay varias plataformas, como bien dices, el jurado tiene, hay otras, y yo creo que es importante que entre ellas hablen, ¿no?, porque esto son plataformas relativamente nuevas aquí y en muchos países, y se puede aprender mucho unos de otros, y se puede también trabajar de forma conjunta, ¿no? Creo que se tienen que crear alianzas de cara a las próximas elecciones, y que muchas instituciones tienen que mejorar los sistemas que tienen y sobre todo tienen que llegar a la ciudadanía, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, señor Juan Luis, por estas declaraciones. Así culminamos esta entrevista. Regresamos contigo a estudios, Paloma. Bien, Kersti, muchísimas gracias por esta valiosa información. También en este primer encuentro de la Convención Internacional que organiza el Jurado Nacional de Elecciones, periodistas concertan que es necesario realizar campañas educativas para formar ciudadanos críticos ante la aparición de informaciones falsas en redes sociales. Veamos los detalles. Periodistas y comunicadores invitados a la primera mesa de trabajo de la Convención Internacional del JNE coincidieron en que es necesario realizar campañas educativas para que los ciudadanos puedan identificar informaciones falsas en redes sociales. Señalaron que en el panorama de Perú durante las elecciones generales hubo un intenso ataque a los organismos electorales mediante las denominadas fake news. Situación similar se produjo en otros países de América Latina. Concluyeron que una de las soluciones debe enfocarse en la alfabetización digital y educar a la ciudadanía sobre cómo identificar las falsas informaciones que encuentran en las redes sociales como en Facebook o Twitter. Los expertos también aseguraron que es fundamental que los comités de fact-checking de los organismos electorales del país realicen un trabajo en conjunto, puesto que de esa forma pueden promover nuevas propuestas y tener un mayor desempeño para aclarar ese tipo de desinformaciones. Estos puntos fueron concertados durante el primer encuentro que organiza el JNE, denominado Balance y Reformas a la Legislación Electoral Post-Elecciones 2021. Y también en ese sentido nos enlazamos con Kersti Nina, quien se encuentra en la sede de Jesús María. Ella va a entrevistar, ahora a conversar con Marian Jauregui sobre las noticias falsas y este proceso de verificación que se realiza. Kersti, ¿cómo estás? Adelante. Muchísimas gracias, Paloma. Estamos ahora con Marian Jauregui. Ella es verificadora de la plataforma El Filtro y también parte del comité de fact-checking del JNE. Ella nos acompaña esta mañana porque el Jurado Nacional de Elecciones, en esta conferencia virtual internacional, se detallaron ciertos puntos sobre la problemática de la desinformación en las redes sociales. El comité de fact-checking viene trabajando arduamente desde los últimos procesos electorales y pues aquí Marian nos acompaña para poder brindarnos algunos alcances, qué propuestas, mejoras se pueden hacer de cara a los próximos comicios. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Buenas tardes. Bueno, lo que comentábamos un poco era la necesidad de no solamente atacar la desinformación cuando ya está hecha desinformación, sino poder adelantarnos a esto y de aquí partimos de la educación, de la formación de capacidad crítica del ciudadano y de que éste pueda resolver este problema por él mismo, digamos, darle las herramientas, enseñarle cómo lo debe hacer, a dónde puede recurrir, qué fuentes puede consultar, cuál es el procedimiento con el que uno, digamos, puede verificar si una información es verdadera o falsa y aprender a dudar, ¿no? Y en este sentido, una de las cosas que proponíamos era también poder tener una plataforma de verificación única en el caso de un proceso electoral, que reúna a los tres entes que están, digamos, dentro de lo que es un proceso electoral. Estamos hablando de RENIEC, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, para que de esta manera las verificaciones que se hagan puedan llegar a mayor cantidad de personas. Pero nuevamente, yo insisto en que la educación es lo importante, lo vital para evitar que la desinformación nazca desde raíz, ¿no? Sin duda es un gran reto las alianzas que se podrían gestar con instituciones y también es otro reto la educación a la población. Ahora, este tema abordado en la Convención Internacional es una recomendación que ha brindado los organismos, las misiones internacionales, ¿no? Por ello, la importancia de tener en cuenta la práctica de empezar a usar los verificadores en cuanto a la desinformación. Sí, claro, mira, existen en este momento una gran cantidad de plataformas, yo soy parte del filtro, pero el Jurado Nacional de Elecciones hace un gran trabajo con el Comité de Fact-Checking también, que ven, digamos, temas únicamente del Jurado Nacional de Elecciones, también lo hace la OMPE, pero hay otras plataformas como Perucheck, Ojo Público, en fin, que también se dedican a hacer este trabajo. Entonces, hay una gran cantidad de herramientas que tenemos a la mano para poder evitar que siga creciendo la desinformación, pero también hay algo que es muy cierto. Hay personas que mienten y que siempre van a mentir, porque la desinformación
forma parte de algo que está muy enraizado en una persona, tiene que ver con sus creencias religiosas a veces, creencias políticas, y es casi imposible poder lidiar y cambiar la forma de pensar de estas personas. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que la desinformación crezca y llegue a otras personas que sí tienen dudas razonables quizá, pero que por una corriente de desinformación podrían llegar a creerse estas mentiras. Entonces, aquí está precisamente la responsabilidad y el trabajo que hacen los verificadores, ¿no? Para poder evitar que esto se convierta en una bola de nieve y llegue cada vez a más personas. Seguramente el ciudadano se pregunta, pero ¿por qué debemos confiar en la información que nos brinda el verificador, el Comité de Fact-Checking del JNE? Mira, en primer lugar, porque está conformado por expertos de cada una de las entidades, gerencias dentro del Jurado Nacional de Elecciones, que son personas que conocen su labor, conocen la normativa. Otro, porque tenemos principios bastante claros con respecto a qué cosa verificamos, qué cosa no verificamos. Uno de estos, por ejemplo, es que los procesos que están, los casos que están en proceso, mejor dicho, de resolución, a esto no le podemos verificar porque evidentemente ahí habría en todo caso un adelanto de opinión. Entonces, tenemos lineamientos muy claros, la información que se da es absolutamente objetiva y porque además el único objetivo que se tiene dentro del comité es poder proteger la democracia, que es lo que buscamos justamente, que las personas no crean en mentiras, que puedan evitar que hagan uso de su libre derecho a elegir a quienes ellos quieren y se dejan llevar por campañas de miedo o por informaciones falsas que tienen que ver con actividades del Jurado Nacional de Elecciones que no se ajustan a la realidad. Así que nosotros los invitamos a confiar en el trabajo que hacemos desde el Comité de Fact-Checking. Muy bien, muchísimas gracias, Marian, por estas declaraciones. Nosotros vamos a seguir cubriendo todos los detalles de lo que esta convención internacional propone mejorar, ¿no?, a la legislación electoral para próximos procesos electorales. Muy bien, Paloma, con Marian Jauregui, ahora te damos el pase para que continúen. Adelante. Listo, muchísimas gracias, Kersty. Nosotros tenemos más información. Por otro lado, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, tomó juramento al magíster Vicente Miguel Sánchez Villanueva para que ejerza las funciones de miembro del Pleno del Supremo Tribunal Electoral en representación de las universidades privadas. El exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, Vicente Miguel Sánchez Villanueva, juramentó como miembro ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el magíster Jorge Luis Salas Arenas. Sánchez integrará el ente electoral como representante de las universidades privadas en su condición de primer suplente de Jorge Rodríguez Vélez, quien concluyó su periodo. El ejercicio de sus funciones se extenderá hasta que el titular electo tome posesión del cargo. Señor magíster don Vicente Miguel Sánchez Villanueva, ¿jura usted por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de miembro del Jurado Nacional de Elecciones hasta que el titular correspondiente, representante de los exdecanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas del país, tome posesión del cargo? Por Dios, por el Perú del Bicentenario, por mi familia y el legado de la honestidad de mi padre, sí juro. Si así usted lo hiciere, Dios y la patria os premian, y si no, os lo demande. Bienvenido y muchas gracias. A continuación, colocación de la cinta y medalla del Supremo Tribunal Electoral al magíster Vicente Miguel Sánchez Villanueva, que lo distinguirán como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La colocación a cargo del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del JNE señaló que pese a las precisiones que se quieren imponer ante el órgano electoral, el JNE cumplirá su rol institucional con la solvencia que fue reconocido en la comunidad internacional. En ese sentido, dio la bienvenida al nuevo representante de las universidades privadas, el magíster Vicente Miguel Sánchez Villanueva. El jurado no vigila. Así como el jurado no cierra la puerta de la postulación a nadie si no está fuera de los marcos de la ley, todo el que está dentro de los marcos de la ley
puede postular y puede acceder. El que está fuera de los marcos de la ley no lo puede hacer. No lo puede hacer. Así tampoco el jurado puede excluir o desconocer al que, estando en el ejercicio de sus funciones, tiene los mecanismos propios de control en sus respectivas entidades para lo que correspondía. Tenemos que madurar como sociedad, don Vicente Miguel Sánchez. Tenemos que madurar y ayudar a que la colectividad entienda, como se me ha señalado en un reciente evento en Santo Domingo, al que tuve la oportunidad de asistir hace unos días, que si son 10 los candidatos a la presidencia de la República en cualquier país, lo más seguro, lo que no va a fallar, es que 9 no van a ser, que solo va a salir uno. No se sabe quién será, pero 9 no van a ser, no van a llegar. Por su parte, el magíster Vicente Sánchez aseveró que cree profundamente en la democracia como sistema de gobierno, pero también con aspiración, porque enfrenta desafíos que no puede ni debe eludir, siendo el más importante de ellos el incrementar su base de legitimidad. El contar con instituciones sólidas, garantes de la democracia y el respeto a la voluntad popular, como el Jurado Nacional de Elecciones, deviene en un asunto de esencial importancia, pues contribuye a que la perspectiva de futuro no se pierda. Creo profundamente en la democracia como sistema de gobierno, pero también como aspiración, porque enfrenta desafíos que no puede ni debe eludir, siendo el más importante de ellos el incrementar su base de legitimidad. El magistrado Sánchez Villanueva es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en docencia universitaria, culminó sus estudios de doctorado en Derecho, profesor principal de la Universidad César Vallejo y presidente del Tribunal de Honor e Institucional de la Universidad César Vallejo. Amigos, recientemente el Congreso de la República ha realizado una serie de modificaciones a la legislación electoral con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Para más detalles nos encontramos con Alexandra Marayano y es asesora de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Paloma, gracias por la invitación. No, usted las gracias. Por favor, cuéntenos cuáles son estas modificaciones con miras a las elecciones subnacionales del próximo año. Sí, como tú lo mencionaste, el 31 de octubre se emitió la ley 31357, que contiene diversas modificaciones para ser aplicables en las elecciones regionales del 2022, ¿no? Hay algunos temas que se replican en relación a las elecciones generales del 2021. Recordemos que también en el marco de esas elecciones se emitieron diferentes normas transitorias, por ejemplo, a través de la ley 31038, ¿no? Y básicamente esta ley, que ha sido publicada el 31 de octubre, como mencioné, elimina la realización de las elecciones primarias durante estas elecciones, es decir, la suspende, y obviamente trae consigo las elecciones internas para lo que nosotros denominamos cabeza de lista, ¿no? Que son los candidatos a gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, ¿no? Y lo que exige esta norma es que estos 3 candidatos deben estar afiliados a las organizaciones políticas por las cuales postulan. Por ejemplo, esa es una modificación. No menciona nada respecto a los candidatos del Consejo Regional y Municipal, ¿no? No se expresa una norma de que tengan necesariamente que estar afiliados. Otra de las modificaciones que incorpora esta norma es que la presentación de las afiliaciones se hacen hasta el 5 de enero del 2022. Recordemos que originalmente era hasta octubre de este año, entonces hay un plazo adicional hasta el 5 de enero del próximo año. Bueno, se mantiene también la participación activa de los organismos electorales en las elecciones internas. También se establece que las candidaturas, en las elecciones internas, los candidatos y candidatas titulares se eligen en estas elecciones, pero los suplentes no, Entonces pueden ser elegidos por cualquier mecanismo, ¿no? Entonces hay varias modificaciones que, como mencioné, se replican del anterior proceso electoral. También, por ejemplo, las organizaciones políticas tienen hasta el 31 de diciembre de este año para renovar sus cargos directivos.
para poder realizar precisamente estas elecciones internas, pero en caso de que no lo pueda realizar, el mandato de estas autoridades se prorroga, ¿no? Para elegir solamente a los candidatos que van a postular próximamente en las elecciones regionales del 2021. Este plazo ya se venía prorrogando de tiempo atrás, ¿no? Para las elecciones pasadas también. Sí, exactamente. Es como una nueva prórroga, vamos a decirlo, para la renovación de sus autoridades internas, ¿no? Como tú bien lo mencionas y como mencioné también al inicio, es como una réplica de lo que se hizo para las elecciones generales del 2021. Bien, listo. Respecto a la suspensión de las elecciones primarias, que además fue recomendada por el sistema electoral, que se realicen una vez más las elecciones internas, ¿cómo deberían ser estas? Sí, precisamente, ¿no? El tema de las elecciones primarias, ya los organismos electorales han dado una opinión conjunta señalando que en la coyuntura en la que nos encontramos es difícil realizar unas elecciones primarias óptimas y de acuerdo como quisiéramos, ¿no? El sistema electoral. En ese sentido, esta ley, la 31357, establece las elecciones internas, ¿no? Que básicamente lo que establece es, como mencioné, el tema de la participación activa de los organismos electorales, cada uno dentro de las competencias que la Constitución la ha otorgado. En el caso de OMPE se encarga de organizar las elecciones internas, RENIEC en la entrega del padrón, y el Jurado Nacional de Elecciones establece la resolución de controversias, ¿no? Y elaborar el cronograma electoral, que es un tema sumamente importante, ¿no? En cuanto a las candidaturas, la organización política establece los requisitos. Mencioné también anteriormente que en el caso de los candidatos a gobernador, vicegobernador y alcalde deben ser afiliados a las organizaciones políticas, ¿no? También se eligen de manera obligatoria los titulares y es facultativa en el caso de los accesitarios, ¿no? En el caso de las elecciones internas se establecen dos modalidades de elección, que es a través de afiliados y de delegados, tal como se hizo en las elecciones generales del 2021, que también se establecieron estas dos modalidades para elegir a los candidatos que se van a, valga la redundancia, elegir en las elecciones internas, ¿no? Bien. ¿Qué disposiciones considera que contribuyen al desarrollo óptimo de las próximas elecciones? Pero también seguramente existen algunas que pueden dificultar la labor del máximo ente electoral y del sistema en su conjunto. Sí, hay que recordar que en el marco de un proceso electoral son los organismos no constitucionalmente autónomos como OMPE, RENIEC y el jurado que tienen una labor sumamente importante en un proceso electoral y que obviamente al emitirse unas nuevas normas, nuevas reglas que van a regir el proceso electoral, implica también un esfuerzo tremendo por parte de estos organismos electorales, ¿no? Creo que uno de los aspectos importantes es mantener la participación de los organismos electorales en las elecciones internas, ¿no? Como mencioné, cada uno dentro de las competencias que la Constitución le ha otorgado, ¿no? Eso da un poco de fortalecimiento de las elecciones internas, ¿no? Hay algunos aspectos, obviamente, que hay que seguir mejorando para hacer un fortalecimiento estricto de las elecciones internas, pero considero que en el caso de la participación de los organismos electorales es un tema sumamente importante, ¿no? Y bueno, claro, como tú lo señalaste, ¿no? Hay temas también, como son normas que recién se han publicado el 31 de octubre, obviamente que implican un doble esfuerzo por parte, en este caso, del Jurado Nacional de Elecciones. Uno de ellos, por ejemplo, es la elaboración de los reglamentos, ¿no? Con la antigua ley nosotros teníamos hasta febrero del 2022 para elaborar los distintos reglamentos. En cambio, con esta ley tenemos solamente 30 días calendario, lo cual implica que a finales de noviembre tendríamos que tener ya los reglamentos correspondientes. Otro punto importante es el plazo máximo de presentación de las afiliaciones, ¿no? Antes era hasta octubre de este año, ahora es 5 de enero del 2022, lo que implica un esfuerzo tremendo para el registro de organizaciones políticas, ¿no? Con la cantidad de solicitudes que van a recibir. Una consulta, en este caso de ampliar el plazo hasta el 5 de enero, ¿no vulnera algún principio que se tiene en el marco electoral, puesto que este ya había sido un plazo que ha vencido? Sí, claro, sí, y eso es un tema sumamente importante y por eso lo mencioné, el tema de ROP. ¿Cuáles van a ser el tratamiento que el ROP le va a dar en ese contexto, ¿no? Es una
es un tema sumamente importante porque recordemos que no solamente es una solicitud de afiliación, ¿no? Sino son varios, ahora que se ha extendido el plazo, puede haber una cantidad significativa de solicitudes que se presenten ante el registro de organizaciones políticas, lo cual implica un esfuerzo tremendo por parte de ese registro, ¿no? Además, no es solamente revisar, sino hay que cumplir una serie de requisitos que ROC tiene que verificar. Entonces, sí, es un tema sumamente importante y por eso lo mencioné, que obviamente dificulta la labor del jurado, pero teniendo en cuenta que la experiencia que ya tiene todos los órganos técnicos de este organismo electoral, sabemos que se va a cumplir a cabalidad, ¿no? Pero es importante mencionar cuáles son los obstáculos que se han dado a través de esta ley recién dada el 31 de octubre de este año, ¿no? Claro. Nos menciona dos, ¿no? La elaboración del reglamento, la ampliación del plazo hasta el 5 de enero. ¿Existiría otra dificultad más que se habría generado? En realidad, más que, yo creo que dificultad, obviamente implica que teniendo en cuenta que es una norma nueva, las reglas han cambiado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los afiliados, qué candidatos tienen que ser necesariamente afiliados, ¿no? Y creo que más que todo es una dificultad para todo el sistema electoral porque son normas nuevas y obviamente al ser normas que recién se emiten, ¿no es cierto?, cuando ya se había pasado ese tema de la intangibilidad justo el último día, entonces eso implica que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que elaborar cronograma electoral, tiene que elaborar reglamentos, ¿no?, ciñéndose siempre a lo que establece la ley, ¿no? Básicamente eso. ¿Cómo van en ese procedimiento de elaborar los reglamentos? Hoy ya estamos 9 de noviembre y quedan tan solo 21 días para que puedan emitir y seguramente publicarlos en el diario oficial El Peruano. ¿Cómo van con esa labor? La elaboración de reglamentos no es una elaboración que se dé de un día para el otro, ¿no es cierto? Hay áreas técnicas ya del Jurado Nacional de Elecciones que trabajan, ¿no?, de manera permanente en la actualización, modificación, adecuación de los reglamentos que originalmente tenemos, ¿no? Hay que recordar que el Jurado Nacional de Elecciones en los procesos electorales realiza una evaluación integral de cada reglamento para ver si es necesaria una adecuación, modificación o de repente un cambio total de ese reglamento. Entonces, el trabajo se había venido dando, obviamente, pero como teníamos este plazo de la intangibilidad que era hasta el 31 de octubre, entonces obviamente teníamos que esperar hasta esa fecha para empezar a evaluar cuáles eran los cambios que posiblemente integren nuevamente estos reglamentos electorales, ¿no? Eso no quiere decir que no los hayan elaborado, que empecemos de cero, ¿no es cierto? Porque ya las áreas técnicas tienen una estructura de reglamentos que los que se van a aplicar, ¿no? Por ejemplo, inscripción de lista de candidatos, de repente de personeros, de actas observadas, ¿no? Entonces, de observadores, ¿no? Un sinnúmero de reglamentos que sí se han estado trabajando de manera permanente, ¿no? Que es un trabajo arduo también, porque el jurado tiene múltiples funciones que atender, especialmente después de haber salido de un proceso electoral bastante complejo como las elecciones generales del 2021, pero ya con las normas ya del 31 de octubre, creemos que ya no te podría dar un plazo de cuándo exactamente, pero se está trabajando en la elaboración de los proyectos que, como tú mencionaste, tienen que estar a finales de noviembre o antes, ¿no? Así es. ¿Cuál es el procedimiento dentro del Pleno para la aprobación de estos reglamentos? Bueno, como mencioné, hay un sinnúmero de reglamentos que tanto de naturaleza jurisdiccional, ¿no? Por ejemplo, ya se aprobó el reglamento de dispensa y justificación, ¿no? Hay otros reglamentos netamente de carácter jurisdiccional, como son actas observadas, como son de personeros, la participación de los personeros, hay resoluciones de nulidad de mesas de sufragio, lo más importante, inscripción de listas, ¿no? Entonces, las áreas técnicas del Jurado Nacional de Elecciones se encarga de hacer estos reglamentos, ¿no? De confeccionarlos teniendo en cuenta la base normativa y se exponen ante los magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones con la experiencia que tienen, van orientando, ¿no? Teniendo como base siempre la Constitución y las leyes de la materia, ¿no? Para poder tener un reglamento actualizado, ¿no? Y también tomando en cuenta las experiencias anteriores, ¿no? Listo. ¿De qué organismo electoral depende la elaboración y final aprobación del cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones y cuáles serían los hitos que
son más importantes, digamos, en las elecciones regionales y municipales? Sí, hay que tener en cuenta que tenemos ahora unas elecciones internas y que esas elecciones internas también necesitan un cronograma electoral. La ley aprobada recientemente, la 31357, establece que es el Jurado Nacional de Elecciones quien elabora ese cronograma electoral en las internas. Obviamente que en el proceso macro de elecciones regionales y municipales 2022 también lo hace el jurado, pero también escuchando a los demás organismos electorales, porque hay hitos que también comprometen a todos los organismos electorales, ¿no? ¿Cuáles son estos hitos? Por ejemplo, la entrega del padrón electoral, la inscripción de listas de candidatos, el plazo máximo de presentación, que es el 14 de junio de este año, la presentación de tachas, lo que mencioné hace un instante, ¿no? El plazo máximo de presentación de afiliaciones al registro de organizaciones políticas. Son varios hitos que están establecidos en la ley y que esos son los que nos van a regir de cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo durante todo este proceso electoral del 2022, incluyendo las elecciones internas, que también ameritan un cronograma electoral como establece la ley. Bien. Listo, en todo caso vamos a esperar que el Jurado Nacional de Elecciones se culmine con el tema de los reglamentos y posteriormente seguramente también el tema del cronograma. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Perfecto, en todo caso estamos a la espera de la aprobación del cronograma para las elecciones regionales y municipales 2022. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Volvemos. Durante una entrevista en el canal Sol TV de Trujillo, el director nacional de las oficinas desconcentradas del JNE, Paul Vizcarra, brindó detalles sobre el proceso de inscripción de movimientos regionales de cara a las elecciones regionales y municipales 2022. De cara a las elecciones regionales y municipales de octubre del 2022, la inscripción de los movimientos regionales que participarán en los comicios se realiza de manera descentralizada. Así lo señaló Paul Vizcarra, director nacional de las oficinas desconcentradas del JNE, esto en una entrevista al canal Sol TV de Trujillo. Actualmente tenemos inscritos movimientos regionales. Claro. Ustedes entran a la página web del Jurado Nacional de Elecciones y ustedes pueden consultar con el nombre de algún movimiento regional, si este movimiento regional tiene o no tiene vigente su inscripción. Lo que estamos haciendo en este momento es la inscripción de nuevos movimientos regionales. Lo que se requiere ahora son comités, que el movimiento regional o el partido político acredite que tiene militancia, que tiene funcionamiento, si es partido político a nivel nacional y si es movimiento regional en la región en la que está participando. Entonces, los requisitos que la ley establece están publicados en la página web. Cualquier ciudadano que quisiera inscribir un partido político puede recurrir a la web para que conozca los porcentajes de inscritos que necesita, los comités que necesita tener inscritos, y con el cumplimiento de estos requisitos ingresar a un procedimiento de registro de organizaciones políticas o movimientos regionales que tiene un proceso un poco largo, porque tienen que cumplir primero una etapa formal y luego una etapa sustancial o de fondo para al final de toda esta evaluación tener por registrado este movimiento regional ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, Vizcarra destacó los hitos importantes del último proceso electoral. El primer hito importante es que el 2 de octubre del próximo año tienen que llevarse a cabo las elecciones regionales y municipales. El segundo hito importante es que el 1 de enero del año 2023 tiene que haber una renovación completa de todos los gobernadores regionales a nivel nacional, los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales. Nosotros hemos estado trabajando en el jurado desde hace ya algunos meses para la inscripción de los movimientos regionales a nivel nacional. Nosotros contamos con 16 oficinas desconcentradas y hemos trasladado a las regiones la posibilidad de la incorporación o el registro de nuevos movimientos regionales para que participen en estos comicios electorales que están programados para el próximo año. Finalmente invitó a que se acerquen a las 16 oficinas habilitadas a nivel nacional. Nosotros en el jurado, en esta gestión, lo que hemos hecho es reafianzar
la presencia del jurado en las regiones. No es necesario ir, como usted señala, a Lima para hacer consultas y trámites. Se pueden hacer en las 16 oficinas desconcentradas que tenemos a nivel nacional. En Trujillo tenemos una oficina desconcentrada, está ubicada en la avenida Nicolás de Piérola 951, urbanización Santa Inés. Ahí pueden los ciudadanos y los integrantes de algún movimiento regional que deseen tener información sobre el procedimiento de inscripción, que desean inscribir un movimiento regional, que desean realizar cualquier trámite que se realiza ante el Jurado Nacional de Elecciones aquí en la ciudad de Lima, lo pueden hacer ante la oficina desconcentrada de la ciudad de Trujillo. También tenemos en el norte del país una oficina desconcentrada en Chiclayo y otra en la ciudad de Piura. Por otro lado, informamos que el RENIEC lanza el aplicativo DNI biofacial para tramitar documentos desde el celular. Gracias a la verificación biométrica facial, los ciudadanos podrán solicitar el duplicado o renovación por caducidad del DNI y más. Conozca cómo utilizarlo. Con el fin de que la población realice sus trámites sin la necesidad de salir de casa, el RENIEC puso a disposición la versión del aplicativo DNI biofacial para celulares. La aplicación puede descargarse desde la Play Store de Android o desde la App Store de Apple. Mediante ella se pueden realizar trámites de duplicado o rectificación de domicilio, renovación por caducidad del documento nacional de identidad, solicitar el registro digital de nacimiento y la actualización de la fotografía del DNI. El aplicativo permite la toma de fotografía para realizar la verificación biométrica facial de la identidad de la persona que realiza alguno de los trámites. Para realizar la toma de la fotografía con el aplicativo, se debe contar con el apoyo de otra persona, quien debe colocar el celular a unos 50 centímetros del rostro. Si se requiere una renovación por caducidad del DNI, se pueden hacer varias fotos de ensayo y elegir a la mejor. Se recomienda no sonreír, no usar ropas de color claro y ubicarse en un fondo blanco. En el caso del registro digital de nacimiento, este trámite se inicia en la web, luego se solicitará que vaya al aplicativo DNI biofacial y finalmente debe retornar a la web. Ahora conozcamos las últimas noticias del sector de telecomunicaciones a través del microinformativo Conectados de OCIPTEL. Veamos. Bienvenidos a otra emisión de noviembre de Más Conectados con OCIPTEL, el micronoticiero del ente regulador. Y hace unos días juramentaron los miembros del 9º Consejo de Usuarios del OCIPTEL por el periodo 2021-2023. Y este nuevo consejo, conformado por 7 personas de las regiones de Cajamarca, Loreto, Puno, Arequipa, Ica, Lima y Piura, fue elegido mediante un proceso de elección público. De ellos se espera que contribuyan con la mejora de la actividad regulatoria, potencien la difusión de las funciones y normas de OCIPTEL y promuevan propuestas, entre otros. Estoy seguro que durante el periodo de mandato presentarán buenos aportes a las medidas regulatorias del OCIPTEL, propuestas de líneas de acción y otras iniciativas que consideren convenientes para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios. Y seguro ya tienes listas tus maletas para iniciar ese gran viaje que tanto postergaste por la pandemia. Pero ojo, no te vayas a olvidar de algo muy importante. Checa tu señal. La herramienta de OCIPTEL que te permite saber si tu destino elegido tendrá una buena señal de telefonía móvil. Solo ingresas a la página web o al aplicativo móvil de OCIPTEL y buscas de acuerdo a la operadora que te brinda el servicio. De esta manera viajas prevenido y seguro a cualquier parte del Perú. Y el presidente ejecutivo de OCIPTEL se presentó hace unos días ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República. Ahí destacó la importancia del rol fiscalizador que posee la institución y solicitó se fortalezca su capacidad sancionadora frente a las empresas operadoras, pues actualmente el OCIPTEL cuenta con el tope más bajo de multas frente a otros organismos reguladores. Muente detalló también que en el 2020 se impusieron más de 117 millones en multas a las empresas operadoras que, recordemos, no va al OCIPTEL sino al FITEL del MTC. Bueno amigos, gracias por acompañarnos una semana más, todos los lunes a las 6 de la tarde, Más Conectados con OCIPTEL. No lo olvides, un usuario Chancón es un usuario con poder. Nos vemos. Y es el turno de los colegas de salud que nos reportan sobre sus principales servicios a nivel nacional. Adelante.
semana en eSalud. El presidente ejecutivo de Salud inauguró nuevos ambientes del seguro de hematología especializada del Hospital Edgardo Rebagliati. Este espacio significa una nueva era en los trasplantes de médula ósea halogénicos, ya que podrán realizarse con donantes no emparentados y permitirá además el ahorro de casi $1 millón por paciente. Gracias a una atención oportuna y adecuada, 6 integrantes de una familia lograron vencer a la COVID-19 en la Villa de Salud Piura. Todos los integrantes, entre ellos 2 menores de edad, consideraron ángeles a cada uno de los profesionales de la salud que los ayudaron a superar el coronavirus. Y ante la poca afluencia a los centros de vacunación de salud, el presidente ejecutivo del Seguro Social hizo un llamado a la población a que los padres lleven a sus menores hijos entre los 12 y 17 años a los vacunatorios a lo largo y ancho del país. Más aún cuando sigue latente la posibilidad de una tercera ola de contagios. Los pacientes que lograron vencer la COVID-19 muchas veces quedan con secuelas por superar, como la que vivió Eduard Jara Gutiérrez, quien quedó con una dificultad respiratoria a causa de una intubación prolongada, la cual le produjo una estenosis traqueal severa. Hoy Eduard vuelve a respirar con tranquilidad gracias a una novedosa cirugía llamada traqueoplastía torácica, llevada a cabo por primera vez en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati con excelentes resultados. El Hospital Rebagliati Martins de Salud cumplió 63 años al servicio de más de 2 millones de asegurados. En lo que va del año ha brindado además más de 180.000 consultas presenciales y 15.000 cirugías pese a la pandemia por la COVID-19. El padre Luis Núñez del Prado, recordado además como el paciente cero de salud, ofició la misa de aniversario en el hospital que le salvó la vida. Y más de 100 pacientes en Tarapoto recuperarán la visión óptima y tendrán una mejor calidad de vida gracias al plan de desembalse quirúrgico que impulsa la actual gestión del Seguro Social de Salud. A través de Hospital Perú, eSalud realiza la campaña Visión para Todos, donde los mejores profesionales en oftalmología del país llegan a las zonas donde estas especialidades a veces no existen. En eSalud, seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. Bien, la agencia de noticias andina nos comparte a continuación las 5 noticias oficiales del día. Veamos. Bienvenidos desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El ministro de Defensa, Walter Ayala, puso su cargo a disposición y recalcó que cumplió con su deber con el país. Adelantó que venía evaluando su renuncia al cargo luego de las críticas generadas por los últimos cambios en las Fuerzas Armadas y negó también algún tipo de interferencia en el proceso de ascensos. Integrantes de la comunidad de Chalhuahuacho en la región Apurímac y representantes de la empresa minera Las Bambas se reunieron para atender la agenda de pedidos de la población. Al término de la cita, se firmó un acta de acuerdos referidos a obras por impuestos, construcción de fitotoldos, manejo de residuos sólidos y capacitaciones, entre otros puntos de interés. 55.000 adolescentes de 15 a 17 años de edad de la región Arequipa reciben desde hoy la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a fin de completar su esquema de inmunización. Esta campaña se prolongará hasta el jueves 11 de noviembre en todas las provincias de la región Arequipa. La atención en los vacunatorios es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Las exportaciones mineras del Perú alcanzaron los $29.091 millones de enero a septiembre de 2021, monto mayor en 67.6% respecto al similar periodo del año pasado, que alcanzó 17.360 millones. Incluso son superiores a la de la etapa prepandemia en ese mismo periodo. Las ventas de cobre se incrementaron en un 76.8% y las de oro en un 38.1%. La ciudad de Huancayo, capital de la región Junín, forma parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO en la categoría de música, que agrupa a 295 metrópolis de 90 países, reconocimiento que fue saludado por la ministra de Cultura Gisela Ortiz. De esta manera, Huancayo se suma a La Habana, Valparaíso y Medellín, que también forman parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p.
El Ministerio Público solicita 9 meses de prisión preventiva para el gobernador regional de Puno, Agustín Luque. Fiscalía sostiene que se encontraron suficientes evidencias que probarían pacto con un consorcio chino para no cobrarle penalidades en la ejecución de una obra. La Fiscalía de Puno solicitó 9 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional Agustín Luque Chayna, investigado por corrupción. De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, Luque Chayna habría concertado con el consorcio hospitalario Manuel Núñez, representado por el ciudadano chino Chen Yongkun, un acuerdo formal por el cual retrotrajeron el cobro de penalidades por más de 500.000 soles. Este caso fue descubierto tras la recepción de un sobre anónimo con las evidencias de corrupción, las cuales fueron revisadas por el personal anticorrupción y el fiscal William Otazú Pinto. Por tanto, el pasado 30 de octubre, el gobernador regional de Puno fue detenido aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Asimismo, se produjo el allanamiento de las sedes del gobierno regional, que contó con el apoyo de la Policía Nacional. La orden de prisión preventiva también alcanza al ciudadano extranjero y a John Martínez Molina, jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. Bien, también informamos que en Huánuco la Defensoría del Pueblo supervisa los centros educativos debido al retorno de clases presenciales, advirtiendo que algunos colegios no cuentan con la infraestructura adecuada para recibir al alumnado. La Oficina Defensorial de Huánuco se encuentra supervisando el retorno a las clases presenciales de la institución educativa inicial número 058, ubicado en el distrito de Caina, provincia de Ambo, donde hemos podido advertir que dichas clases están siendo dictadas por 2 practicantes. Ellas nos mencionan que los motivos por los cuales han retornado a las clases presenciales es debido a que no cuentan con fluido eléctrico, como tampoco tienen conectividad. De esta manera se llevan a cabo las supervisiones de la Defensoría del Pueblo, esta vez en el departamento de Huánuco, donde se advierte si los centros educativos son viables o no en el retorno de la presencialidad de los escolares. Poniendo en riesgo y en peligro a los alumnos de esta institución educativa. Situación similar estamos comprobando en el baño de damas. Recomendamos al director de esta institución educativa de nivel primario a superar estas deficiencias advertidas en los baños tanto de varones como mujeres. La labor que realiza la Defensoría es para proteger a los estudiantes y que cuenten con toda una infraestructura adecuada en sus colegios, creando así un ambiente seguro. Como se recuerda, el Minedu señaló que el retorno era voluntario y gradual. Sin embargo, anunciaron que desde marzo del 2022, todos los colegios públicos y privados del país deberán abrir sus puertas y brindar clases combinando la presencia con las lecciones virtuales. Es decir, se aplicará un esquema semipresencial con grupos y turnos diferenciados. Ante ello, la Defensoría continuará garantizando el retorno seguro a las aulas de los más pequeños de casa. Bien, y la SUNAS realizó una convocatoria para estudiantes universitarios a fin de que puedan acceder a becas para capacitarse en temas sobre saneamiento, en informes de nuestro canal aliado TV Cosmos. Una convocatoria que busca fortalecer las capacidades en servicios de saneamiento a estudiantes universitarios de los 3 últimos ciclos y egresados de las carreras de Economía, Derecho e Ingeniería. Se trata de un concurso de becas. Los beneficiarios serán 60. Para que puedan acceder, ¿no?, a esta oportunidad de poder fortalecer sus capacidades y poder integrarse a este sector, ¿no?, que tiene bastante, digamos, campo de acción, hay brechas por cerrar, bastantes oportunidades para ellos. Justamente hay una cuota femenina, hay un cupo determinado base, aparte de las que van a aprobar, justamente debido a lo que tú indicas, ¿no?, la poca presencia de mujeres en temas de ciencia y tecnología, ¿no?, en el caso de ingenierías básicamente. Por eso en este curso hay un porcentaje que está destinado solamente para ellas, ¿no? Se va a separar, digamos, una base para ese sector. La idea es cerrar brechas y que los estudiantes y profesionales se preparen en temas de saneamiento. Este curso de extensión universitaria es convocado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Los interesados pueden inscribirse hasta el 14 de noviembre. Los requisitos se encuentran en la página web de SUNAS. Posteriormente, serán evaluados.
Son 5 semanas de curso, va a iniciar aproximadamente el 10 de enero, va a ser una modalidad a distancia, con clases sincronizadas en todo el país, charlas, eventos, clases, conferencias, todas en vivo y sincronizadas con todos los participantes, ¿no? Hay un total de 60 becas. Cabe indicar que la oficina de SUNASA en Trujillo ya atiende de forma presencial, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La dirección es calle Mozart 925, Urbanización Primavera. Comenzamos con el bloque internacional. En la siguiente nota conozca las reacciones tras las controvertidas elecciones en Nicaragua del último domingo. La Cancillería peruana, a través de un comunicado, se pronunció por las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua, asegurando que estos no cumplen con los criterios mínimos de elecciones libres, justas y transparentes. Por su parte, Idea Internacional, en una declaración suscrita también por 4 expresidentes, Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Laura Chinchilla de Costa Rica, Ricardo Lagos de Chile y Juan Manuel Santos de Colombia, se manifestó. En el documento indicaron que en estos comicios se agudizó la crisis de manera inquietante en ese país. La jornada electoral en la víspera ha sido marcada por la violación de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democrática a sus autoridades. Lo ocurrido es grave, tanto para el futuro del pueblo nicaragüense como para el resto de América Latina, indicaron. En esa misma línea, la miembro de la Coalición Nacional de Nicaragua, Alexa Zamora, manifestó que la destrucción de las instituciones se ha venido dando de manera progresiva. Por su parte, Estados Unidos amenazó a Nicaragua con nuevas sanciones tras elecciones no democráticas. El secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado indicó que continuarán usando la diplomacia, las acciones coordinadas con nuestros aliados y socios regionales, las sanciones y las restricciones de visado, para que los cómplices en el apoyo de los actos no democráticos del gobierno de Ortega Murillo rindan cuentas. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV. Los dejamos con bellas imágenes de Pampa Colca. Permiso.